día de hoy vamos a abarcar el tema de los escaldados, ya que fue la práctica que se desarrolló en el laboratorio número 1. Los integrantes del grupo es Karen Michelle Galindo Delgado, Larisa Fernanda Montano y Yuri Tatiana Vargas. Somos 3 estudiantes de ingeniería agroindustrial de la Universidad Surcolombiana. Bueno, primero que todo este informe video abarca una situación objeto de estudio, la cual es: los productores de fruta y verdura locales se han iniciado en la producción de conservas y se proponen el objetivo de conservar las verduras mediante algún método que resalte sus características y mantenga esos valores nutritivos de la verdura. Entonces, nosotras, como estudiantes de ingeniería agroindustrial, vamos a hacerle un acompañamiento a los productores y vamos a aplicar el método de escaldado para recomendar a estos productores cuál es el más recomendado, cuál es el tipo, la actividad que se podría abarcar para que sea más efectivo esta conserva. Objetivos de la práctica escaldados. Tenemos como objetivo general realizar el proceso escaldado. En el vegetal, pues que se usó fue la zanahoria, teniendo en cuenta el proceso de conservación de alimentos con enfoque en preservar sus características organolépticas. Debido a ello, se lleva a cabo pues 2 métodos para extender su vida útil. Objetivos específicos. Planteamos 2. El primero es identificar cuál de los 2 métodos que se emplearon obtuvo el mejor resultado para poder aplicarlo para la conservación del alimento. Y como segundo tenemos que es comparar los resultados que obtuvimos, teniendo en cuenta pues las propiedades organolépticas o guiándonos y ayudándonos debido a ellas para su mejor conservación. Vale, ingredientes que usamos en la práctica de escaldados. Solamente usamos 3 ingredientes, o bueno, 2 ingredientes que fueron 2 zanahorias y la sal para poder realizar la práctica. Procedimiento para la práctica de escaldados. Tenemos como primer paso, que es la adecuación de la materia prima, se le retira la cáscara a la zanahoria. Como segundo, se corta en cuadritos, pues no tan finos, pero tampoco muy grandes, y se agregan a ollas que se llevan antes a un proceso de calentamiento para poder que esté a una temperatura alta para poder aplicar la zanahoria. Después se pone a hervir, se controla su temperatura, se lleva a cabo por 2 minutos, se deja después de que llega a su temperatura de ebullición y se baja, se retira, se cuela y se coloca en un recipiente. Se procede, bueno, se hacen 2 muestras, esa es la primera con una olla normal, con la segunda se hace con una olla a presión, pasa lo mismo, se deja llevar hasta cierta temperatura, se deja hervir por 2 minutos y se baja, se cuela y al final comparamos cuál de los 2 procesos es el mejor para la conservación del alimento. Para la parte de análisis de resultados tenemos 4 puntos principales. El primero es la diferencia entre las muestras. A simple vista podemos notar una diferencia en el color de las 3 muestras, siendo la muestra fresca la más clara o la más que tiene como tonalidades más naranjas o amarillos. También logramos al momento de probar tener o presenciar como una textura más firme en la muestra fresca que las muestras escaldadas y un sabor más dulce. Esto posiblemente por la cocción y la presencia de sal en el proceso de escaldado. En esta parte la sal juega un papel importante porque puede contribuir a la conservación de la textura, puede inhibir la proliferación de microorganismos, haciendo que la vida útil del producto se prolongue, y si se utiliza de manera correcta y en las proporciones adecuadas, podemos hacer que esto sea como un enaltecedor del sabor o que conserve su sabor inicial. Durante el proceso intervienen algunas variables, como por ejemplo la temperatura y la presión. Aquí debemos hacer una diferenciación en lo que es implementar una olla a presión y una olla convencional. En la olla a presión no podemos tener un control de la temperatura como lo tenemos en la olla convencional, pero podemos tener una presión constante para hacer que la cocción sea más rápida y que esto ayude a la conservación de algunas propiedades del producto. Entonces, en la olla a presión existe el riesgo de la sobrecocción, que fue creo que precisamente lo que nos pasó al momento de cometer el error del cierre de la olla a presión. ¿Qué pasó aquí? Al momento de cerrar la olla no lo hicimos bien y durante 2 minutos tuvimos una cocción más como si fuera en olla convencional que con olla a presión, y cuando nos dimos cuenta del error cerramos la olla y la volvimos a poner al fuego, lo que hizo que en lugar de que se cocinara por 2 minutos como inicialmente se tenía planeado, se cocinara por 4, lo que posiblemente pudo desencadenar en una sobrecocción de la muestra número 3,
haciendo que perdiera algunas propiedades que precisamente necesitábamos que conservara, que son la textura y el color. Aunque a pesar de esto, se veía una clara diferencia entre la muestra 2 y 3, y que la 3 tenía un sabor más similar al de la muestra fresca y una textura también más firme que la muestra 2, aunque incluso más baja que la muestra fresca. Bueno, ahora basados en lo que tenemos, bueno, lo que observamos y lo que leímos, vamos a responder estas dos preguntas. La primera, ¿cuál de estos dos métodos de escaldado conserva mejor las características organolépticas del producto? Dependiendo de lo que queramos conseguir, podemos implementar la olla convencional o la olla a presión, pero con respecto a conservar las características organolépticas del producto, consideramos que es más viable utilizar la olla a presión, ya que esto, debido a su cocción corta y su presión constante, nos puede ayudar a prolongar todas estas características del producto. Ok, la segunda pregunta es ¿cuál es la finalidad del escaldado y con cuál otro método de conservación se puede combinar? Bueno, la finalidad del escaldado es prolongar la vida útil del alimento. Esto mediante la inactivación de enzimas y de microorganismos con los que cuenta este. Este método lo podemos combinar con otros métodos de conservación como un tratamiento previo. Por ejemplo, en la parte de deshidratación, al momento de querer conservar algunas características como el color, este método previo puede ser muy útil. También para la parte de congelación podemos tener que, antes de ir a congelar, aplicar este método para reducir la carga microbiana con la que llega el alimento y prolongar también la vida útil. Después de un procedimiento de una obtención de resultados y un análisis de resultados, se obtienen unas conclusiones. Bueno, la primera es cada método ofrece un resultado diferente a pesar de ser el mismo tipo de conserva, en este caso escaldado. Esto hace referencia a que a pesar de que es el mismo tipo de escaldado, como se utiliza una olla de presión y una olla convencional, se obtienen unas ciertas diferencias en color, textura, sabor, por lo mismo. Entonces, a eso hace referencia esta primera conclusión. La segunda es que la sal cumple un papel importante en el tratamiento de conserva escaldada. ¿A qué hace referencia? Pues ya que la sal es ayuda a conservar la textura, también ayuda a inhibir la proliferación de microorganismos y pues también ayuda a enaltecer o ayuda a conservar ese sabor inicial, que es lo que se busca, que esa zanahoria, en este caso es zanahoria, que esta zanahoria después del escaldado no sepa raro, no sepa un sabor que no es característico a esa verdura. Luego está la tercera conclusión, que las variables determinantes en este proceso son la temperatura y la presión. ¿Por qué? Porque pues al mantener un control de temperatura y una presión, se puede hacer una cocción rápida, mantener esas características organolépticas como textura y color. Y pues la temperatura también va ligada al tiempo, porque pues se puede correr el riesgo de una sobrecocción. Luego está la cuarta conclusión, que lo más importante en tratamientos de conserva es mantener las características organolépticas del producto. Lo que acabo de decir, o sea, no, en este caso es zanahoria. Entonces, que esa zanahoria al momento de cocinarla, de hacerle un procesamiento de escaldado, no sepa a quemado, tenga un sabor muy presente, muy pronunciado de cocido. O sea, que sepa a zanahoria, el sabor característico de la zanahoria y el color también, que no quede toda un amarillo pálido, porque la zanahoria es naranja, no amarilla. La última conclusión es, el método que contribuye a una mejor prolongación de vida útil es el congelamiento. En este caso, quiere decir que, bueno, tenemos la zanahoria, se hace un procesamiento de escaldado, luego no se puede dejar así la zanahoria pues al aire libre, porque pues vuelve y se contamina. Entonces, un método que ayuda, que contribuye a esa prolongación de vida útil es el congelamiento. Mantenerlas congeladas hasta que se lleven a preparación, se vayan a utilizar para consumir. Entonces, después de estas conclusiones, volvemos a la situación objeto de estudio, que es lo de los agricultores, de los productores que quieren pues mantener esa vida útil de esa zanahoria. Entonces, ¿qué recomendación le damos nosotras como estudiantes de agroindustria? Entonces, como estudiantes de ingeniería agroindustrial, en este acompañamiento a los productores de fruta y verduras locales, les recomendaríamos que el tipo de escaldado más útil y efectivo en estas zanahorias es el método de escaldado a olla a presión, ya que mantiene sus características organolépticas y conserva los valores nutritivos de esta, que es lo que se está buscando. Entonces, en conclusión, ese es el método de escaldado que le recomendamos a los productores de aquellas frutas y verduras para prolongar, primero, su vida útil y segundo, mantener esas características organolépticas muy representativas, arraigadas de la zanahoria, y también, lo más importante,
que no falte conservar esos valores nutritivos de esta verdura. Gracias.